Entonces, bueno, hay un fenómeno de recuperación de las economías populares contra las economías de la oligarquía. Pero el salto adelante sin duda estaba dado en una parte de reparto agrario, se construye un Estado benefactor, la Constitución de 17 refleja la izquierda obregonista, tenemos una ley de trabajo, se rompe el esquema oligárquico porfiriano, o sea, hay un salto adelante, un medio salto, pero un salto al fin y al cabo, no creo que sea posible negarlo. Es como cuando alguien dice, estamos igual que en el 68, dice, no compadre, en el 68 por andar repartiendo un volante en la puerta de una panadería, cuando pasaba una patrulla disparaban primero y preguntaban después. No extrapolemos, ¿no? Facilonamente. No, este país avanza a pesar de sus oligarquías. ¿Esta frase de la tierra es de quien la trabaja efectivamente se le atribuye a Emiliano Zapata? Como se ha dicho igual que Tierra y Libertad, en la historia, ¿no? y Que es una frase Magón, que le pone, ¿no? que es de los hermanos Flores Magón, que viene del anarquismo soviético y le pone Diego Rivera en el mural. Zapata era un legalista muy particular, era un líder comunal nato. Yo creo que aquí en la discusión que habla Paco Ignacio está también cómo se jugaron las modernidades en América Latina, no solo la mexicana. Nos fuimos por esta idea de algo que, si bien hay avance, pues podemos citar como la pobreza del progreso. Las soluciones comunales y las soluciones autóctonas todas se eliminaron por soluciones aparentemente y vuelvo a insistir en el tema, de unidad nacional falsa. No es lo mismo un yaqui que un tarahumara, que un indio de Morelos, que ha vivido el despojo particularmente de la caña. Se ha estudiado muy poco el tema de la caña, que tiene sus aristas muy particulares. En el caso concreto de Zapata, él buscaba recuperar la tierra original que las Mercedes de Indias les habían dado a los indios morelenses, les habían retribuido, regresado después de la encomienda, que una ley de reforma, la ley de bienes y terrenos baldíos, permitía expropiar y que le permitió a estas haciendas morelenses hacerse de todos los terrenos. El plan de Ayala está firmado con una frase que es muy conspicua de cómo pensaba Zapata: justicia y ley. Justicia y ley. Nunca tierra y libertad, nunca la tierra es de quien la trabaja. El minifundio tampoco le hubiera gustado. Él dijo, por ejemplo, quien no tenga tierra, que venga a trabajar al ingenio. Y por cierto ganó muy bien, otra vez lo mismo que decía Paco. Aumentaron muchísimo los ingresos del asalariado en el ingenio. Es muy curioso que a Zapata, por ejemplo, los primeros que no lo entendieran hayan sido los anarquistas mexicanos, la Casa del Obrero Mundial, a pesar de que algunos de ellos, como Soto y Gama, terminan anexándose, y que en cambio uno de los actos primeros que hace Zapata al tomar la capital es reabrir la Casa del Obrero Mundial. Pero siempre ha habido esta discusión también en la izquierda mundial, que es la falta de entendimiento de del proletariado, del obrero, de la razón del campo. En el caso concreto de la caña hay muchas particularidades. La caña es aparentemente bella, grácil, maravillosa, pero se come todo. Se come todo. Déjame hacer una pausa y regresamos en la plática. Tienes muchas fotos aquí, vamos a mostrarles. Es evidentemente falsa, pero es bien bonita. Ignacio Taibo, Pedro Ángel, vamos a continuar la plática al aire, seguimos en el corte con ese tema. Le decía a Pedro Ángel que cuando estuviste aquí nos dejaste fascinados con tu anecdotario sobre Villa, sobre el montón de cosas que se saben de Villa, que no se sabían, los documentos, las fotografías, o sea, aquí pusiste todo lo posible. Todo lo posible. Nada te falta aquí. No, que haya descubierto. Lo que sí, lo que no, sí, lo que se dice, lo verdadero, lo... Villa mató a Ambrose Bierce, eso se dice. Hay incluso un cuate que cuenta cómo lo mató, un investigador norteamericano, el asistente de Ambrose Bierce, el famoso escritor norteamericano, da datos. Hay un heredero de Ambrose Bierce, los hijos. Bueno, pues cuento todas las historias que se cuentan sobre cómo Villa mató a Ambrose Bierce, para concluir que no solo lo mató, sino que ni siquiera lo conoció. Ni siquiera lo conoció. Coincidieron unas horas en Ojinaga, Villa estaba en una loma, Ambrose Bierce debía estar con la infantería, le deben haber pegado un tiro y lo echaron a una fosa común. Pero para esto hay verdaderos testimonios que dicen que Ambrose Bierce fue visto 6 meses después en Oaxaca, que se perdió en las montañas, que cruzó al Paso, Texas, que falsificó su nombre. Y ¿cómo vas a dejar de contarlo? Es bien bonito. Oye, Zapata tiene su propia biografía, lo que se sabe, lo que no se sabe. ¿Con qué te topaste con Zapata? Con cosas muy interesantes, con
con algo que para el novelista es quizá el elemento más importante, que es la ambigüedad humana. Un hombre que es aparentemente, contado por la historia y contado por la versión oficial, de una sola cara, casi plano, difícil incluso para el novelista en apariencia, porque qué cuentas si aparentemente era de una casi asceta, ¿no? Pues resulta que no, era un hombre tremendamente mujeriego, que solo se casó con una, que tuvo 11 conocidas. Barrio Villa. Barrio Villa, ¿cuántos tuvo? No, pues sí, 27. 27 y no creía en el divorcio. Solo en el matrimonio. Solo en el matrimonio. Pero en esa institución sí creían. Sí, pero Zapata no se casaba. Zapata se casó con una nada. Villa sí, Villa se casó con todos. Zapata se casó con Josefa Espejo. 27 creo, y 24 hijos, creo. Y con una 2 veces porque se le olvidó que ya se había casado. Y Zapata con una. Se casa con una y tiene 11 mujeres que se le conozcan. En pleno fragor, como pasa con estos revolucionarios muy comúnmente, la mujer, que es Josefa Espejo, vive en Tlaltizapán, que es el cuartel general. Allí mismo tiene a una coronela, a María Eugenia, otra parte de la soldadesca, y en las noches, como no le alcanzan las mujeres, sale corriendo a Quilamula, donde está la mujer que yo especulo que es la que más amó, que se llama Gregoria Zúñiga, en esos mismos días, independientemente de que en otros momentos haya tenido otras mujeres. La primera vez que va a la leva, que siempre se pensó que era por actividades políticas, fue en realidad porque se había robado a una muchacha, y el padre lo denuncia, y como se hacía siempre en estos casos, para evitarse a los malosos, pues lo que hacían era mandarlos al ejército a la leva. Y se confundía incluso con la segunda leva, que es cuando el yerno de Díaz, casado con la hija Amada Díaz, Ignacio de la Torre Mier, uno de los grandes hacendados de Morelos, lo releva, vamos a pensar, lo quita de la leva para llevarlo como caballerango. Dura 15 días como caballerango. Nadie sabe qué pasó en esos días, salvo, no para la especulación historiográfica, salvo una probablemente frase de despecho de Amada. Ignacio de la Torre fue además el protagonista de esta famosa escena travestismo y redada en México, que se llama Los 41, él era el 42. Y hay una frase en el diario de Amada Díaz que dice: ya está otra vez Nacho revolcándose con Emiliano en el establo. En 15 días que fue lo que estuvo allí. Lo curioso es que sí, después Emiliano Zapata tiene una larga amistad con Ignacio de la Torre. Es el único hacendado que goza de libertad provisional durante la revolución para trasladarse por Morelos y estar en su hacienda, y además vive en Tlaltizapán con Zapata. Amada lo espera durante casi 7 años en Nueva York, para poderse ir con su padre a Francia, con Porfirio Díaz, y cuando llega Nacho de la Torre, llega enfermo de cirrosis, y le avisan a Amada para morirse en el hospital, que su marido tiene sus últimos 3-4 días. Déjame hacer una pausa y regresamos. Bueno, entramos en esta parte final, en la parte final de este programa, pero en realidad vamos a 2, porque nos vamos a quedar otra vez con las ganas de seguir platicando con Pedro Ángel Palou sobre Zapata y con Paco Ignacio Taibo II sobre Pancho Villa, bueno, sobre los dos personajes. Aquí hay unas fotos magníficas, las vamos a presentar en el siguiente programa, pero yo quisiera cerrar este programa, quisiera retomar el hilo un poco de lo que ustedes han dicho sobre el tiempo de hoy en México, estas reminiscencias de nuestros héroes de la revolución, que han sido ahora, lo comentábamos la vez pasada, incluso incorporados de pronto al discurso del presidente electo hoy, ¿no?, que en su momento habló de los héroes de la revolución. En fin, son asideros finalmente para el discurso político de siempre.